Bienvenidos a todos a esta reunión de hospitalaria primaria y hoy tenemos el tema del manejo de cefaleas en el niño que vamos a dar pues entre Cristina Gilarte, que es nuestra R2, Eva Ximénez, que sabéis que está de pediatra de primaria, y de parte de pediatra de hospital, pues yo. Y nada, empezamos. Bueno, en principio, un inciso, sabéis que este programa de sesiones conjuntas, pues esta ya es la tercera sesión que nos juntamos entre primaria y hospital y que de cara al año que viene tenemos que ahora proponer los temas que queremos. Entonces ya tenemos varios, pero estamos abiertos, como estas reuniones tienen que ser dinámicas y viendo las necesidades que hay ahora mismo en nuestra gerencia, si alguno tenéis alguna sugerencia de algún tema que queréis que se trate en estas sesiones conjuntas, pues me lo decís o a mí o a Gema, que somos las que coordinamos estas sesiones, o a Javier Blanco también, y nos comentáis para que lo tengamos en cuenta para la previsión, porque tenemos que hacer la planilla para el año que viene, ¿vale? Para que sigamos con este formato, ¿vale? Hoy vamos a hablar del manejo de las cefaleas en el niño en nuestra gerencia. ¿Por qué hemos elegido este tema? Bueno, cuando elegimos los temas, elegimos temas que tienen que ser importantes y en los que notemos que hay alguna carencia en el manejo que tenemos en nuestra gerencia, ¿no? La cefalea es un motivo muy frecuente en nuestras consultas de consulta. Hasta un 82% de los niños se habrá quejado de cefalea en algún momento antes de los 15 años. Y eso ya de por sí justifica que nosotros hablemos de esto de vez en cuando y nos coordinemos bien, porque va a ser un motivo muy frecuente de consulta. Pero principalmente el desafío que tienen las cefaleas es que muchas veces se nos pueden pasar, bueno, muchas veces no, pocas, pero son suficientes como para que hagamos una exploración muy rigurosa en la consulta, para que no se nos pasen cefaleas secundarias, que es nuestro temor cuando vemos una cefalea en la consulta, ¿no? Porque hay que saber diagnosticarlas y realmente haciendo una anamnesis y una exploración rigurosas, pues vamos a poder derivar bien a estos niños y darnos cuenta de qué cefaleas son las importantes, ¿no? Aparte de ser frecuentes y algunas graves, vamos a ver muchos niños en la consulta que van a tener cefaleas invalidantes, en el sentido de que vamos a tener niños que falten, afortunadamente pocos, porque luego en realidad esto se ve más en hospital que en primaria, pero pocos nos cuentan que no van al colegio desde hace muchos días por tener cefalea varios días seguidos, pero eso sí que llegan a consultas y que sí que los tenemos de vez en cuando. Sabéis que hablamos de cronicidad en una cefalea cuando tenemos síntomas más de 15 días al mes, y es verdad que hay algunas cefaleas crónicas que llegan aquí al hospital y eso justifica que hablemos de este tema. Y luego muchas veces la angustia de los padres que nos van a venir a la consulta preocupados por si su hijo puede tener algo, aunque tenga una cefalea dentro de un cuadro viral, nos van a consultar porque la cefalea da miedo, ¿no? El segundo motivo de tratarlas es que estamos identificando problemas en el manejo de la patología de las cefaleas en los dos ámbitos, en primaria y en hospitalaria. Y ¿qué problemas hemos detectado que justifican que hagamos esta sesión? Bueno, pues desde mi parte, desde la del pediatra de atención primaria, sí que hemos identificado que a veces pues queremos pedir una prueba urgente de imagen porque creemos que un niño tiene unos criterios de una cefalea que no nos parece una cefalea, que nos parece que puede haber algo de hipertensión intracraneal, o tenemos hipertensión, o tenemos un fondo de ojo alterado o algo, y queremos hacer una derivación y no tenemos acceso a pruebas de imagen en primaria. Entonces, a lo mejor sabemos que es un niño de resonancia, pero pidiendo una interconsulta preferente, pues nos sale para dentro de un mes y medio, a lo mejor como pronto, en un buen caso, o más. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues vamos a hablar de eso. A veces en primaria vamos a encontrarnos migrañas de libro o cefaleas tensionales de libro, pero vamos, sobre todo, imaginaos una migraña con aura de libro, y no tenemos claro si realmente, simplemente por ser una migraña, tiene que derivarse a neuro, si tiene que hacerle prueba de imagen o si yo le puedo poner profilaxis en primaria. Pues también vamos a hablar de este tema. Y luego las cefaleas invalidantes, estas cefaleas que los niños faltan mucho al colegio, que son muchos días, que no tengan signos de alarma y queremos tenemos claro que no hay organicidad, pero sí que podemos poner un tratamiento, podemos atrevernos a ponerlo en primaria, también vamos a hablar de este tema. Entonces, esos son los problemas que hemos identificado en primaria. Y desde hospitalaria pues hemos identificado que hay veces que hay niños que se derivan de una manera inadecuada,
Hay algunos que se derivan con muy poco tiempo de evolución, es decir, niño incluso con cefalea en contextos febriles, contextos como de viriasis y que se derivan a consulta, o cefalea o niños que han ido a consultar pues 2 veces en un mes o 3, ya se derivan y cuando llegan a consulta, que es verdad que tenemos mucho retraso y a veces que llegan 3 meses después, pues no le ha vuelto a doler la cabeza en estos meses. O vienen sin ningún calendario de cefaleas y les preguntan a los padres de cuánto les ha dolido y dicen, pues mucho, pero no lo han cuantificado de ninguna manera. Hay otros niños que se derivan con una exploración neurológica normal y los padres vienen solicitando pruebas de imagen, que no siempre están indicadas. Y luego otro problema que hemos detectado es pues que hay veces que hay niños que cumplen criterios de alta hospitalaria que pueden ser seguidos en primaria, pero muchas veces vuelven otra vez a consulta. Tenemos algunos niños que les hemos dado de alta varias veces y vuelven otra vez a ser remitidos. Y bueno, pues eso a ver si podemos mejorar. Eso también es verdad que es algo que crea mucha alarma en los padres y que muchas veces son los padres los que lo solicitan y lo solicitan porque quieren ser seguidos en el hospital. En principio vamos a seguir en esta sesión un poquito la estructura de una clasificación de cefaleas que es la del algoritmo de la EPAP, que seguramente muchos conocéis, aunque como no todos somos pediatras, a lo mejor no todos manejamos estos algoritmos en nuestro día a día. Pero bueno, son unos algoritmos que están muy bien, de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, y en concreto el de cefalea tiene una estructura que ha sido un poco novedosa a la hora de hablarlo entre nosotros, porque realmente en hospitalaria no suelen manejar esta clasificación, tiene algún pero en general está bien y de forma didáctica nos va a venir muy bien para clasificar los 3 tipos de cefalea que nos vamos a encontrar, ¿no? Y vamos a ir presentando casos clínicos con diferentes tipos de cefalea. Esa es un poco la estructura. Y vais a ver pues que, no sé si se ve bien de lejos, se ve más o menos. Arriba, en el cuadrito de arriba, pues hablan de la anamnesis y la exploración física en toda cefalea, los criterios de derivación a urgencias que tendríamos de mandar rápido al hospital, que luego hablaremos de eso, y luego después es una clasificación con 3 brazos. La primera son las cefaleas no neurológicas, en la que vamos a meter pues, la sinusitis, la otitis, la patología temporomandibular, los SAOS, el bullying, las cefaleas tensionales, una intoxicación por monóxido de carbono, un efecto secundario de un fármaco, o sea, todo lo que no es neurológico, que en principio es de nuestro manejo de primaria y nos tiene que quedar muy claro que tenemos que identificar, ¿no? Y luego los otros 2 brazos es la cefalea primaria, en la que estarían metidas tanto las migrañas como las cefaleas tensionales, y el tercero, las cefaleas secundarias neurológicas, en las que metemos pues, esos procesos expansivos, tumores, cefaleas pospunción lumbar, pues una serie de cuadros que son de origen neurológico y son como la parte temida de este cuadro, ¿vale? Los objetivos de esta sesión son que consigamos después de esto identificar, manejar y orientar esas cefaleas no neurológicas que estaban en el primer brazo, desde la consulta de atención primaria. Orientarlas, mandar al especialista si es necesario porque identificamos un SAOS, que sepamos manejar este primer brazo en primaria. El segundo es que tengamos claro cómo manejar de forma inicial las cefaleas primarias, que hemos dicho que son las migrañas y las cefaleas tensionales desde nuestra consulta, que es lo que debemos hacer, y que estemos todos de acuerdo en hacerlo todos igual. Y luego después que saquemos de aquí las ideas claras de cómo derivar correctamente a neuropediatría, estableciendo en esta sesión unos criterios de derivación urgente, preferente, normal, y un calendario de cefalea único para que nadie tenga duda de qué es lo que tiene que mandar, que ese calendario luego después lo meteremos en la página web que tenemos, ¿vale? Pues el primer caso clínico es Celia, que es una niña de 7 años que acude a consulta de atención primaria por cefalea de 1 mes y medio de evolución. Dice que ha empeorado en los últimos 10 días. Entonces, paremos un momento. Tenemos una niña, 7 años, que lleva con una cefalea de 1 mes y medio de evolución. Entonces, pensemos, la cefalea es algo que hay que descartar si tiene una patología urgente o no. Entonces, si no es una cefalea febril y al no ser que tengas tiempo ese día en la consulta, cítatelo al día siguiente como un programa, es decir, unos 20-30 minutos, lo más ideal que le dediquemos 30 minutos como mínimo para hacer una buena anamnesis, como ahora explicaremos a continuación.
Esto puede resultar difícil, pero también es verdad que si lo programas es más fácil, ¿no? Otra cosa es que te descalabre toda la consulta 20 minutos. Si lo hacemos bien, tenemos que dedicarle tiempo. Entonces, yo creo que es un buen planteamiento, a no ser que tengas un montón de hueco y ese día puedas entretenerte con eso, pero ya sabemos cómo se nos desmadra la consulta en primaria. Entonces, en ese grupo de cefaleas no neurológicas del primer brazo que tenemos que pensar en ellas, vamos a encontrar pues, patología ORL, los síndromes de apnea y hipopnea de sueño, la sinusitis, patología amigdalaria adenoidea, problemas bucodentales, flemones, bruxismos, contracciones de la articulación temporomandibular, que también explorándolo y con ciertos conocimientos podemos identificar en primaria y hacerlo bien. Trastornos visuales, que cada vez está más descrito que es menos causa de cefalea, o sea que yo he leído varios artículos últimos que dicen que es rarísimo como causa de cefalea, que lo de las astenopías acomodativas en general no suele ser la causa de la cefalea. Hipertensión arterial, importantísimo, que puede ser causa de cefalea y la tenemos que descartar en nuestra consulta. Enfermedades sistémicas que no estén diagnosticadas que puedan cursar con cefalea. Trastornos del sueño o falta de sueño. Ansiedad, estrés, bullying o una intoxicación por monóxido de carbono. Digamos que este grupo es en el que está en el primer brazo. Como ha dicho Cristina, para poder catalogarla y meterla en este brazo o en otro a la cefalea vamos a tener que dedicar tiempo. Recomiendan las guías clásicas dedicarle 30 minutos a una consulta de cefalea y 29 de ellos a la anamnesis. Entonces nos vamos a parar un poco en la anamnesis más que en otras cosas para asegurar que lo hacemos bien. Una anamnesis de una cefalea, que es por tanto un proceso larguito, tiene que recoger síntomas acompañantes de la cefalea, características del dolor y antecedentes médicos, ¿vale? Y vamos a ir comparando esta exploración y esta anamnesis con el caso clínico que tenemos de Celia, ¿vale? ¿Qué síntomas podemos encontrar asociados que nos pueden hacer pensar en una patología que no sea neurológica? Pues bueno, mucosidad, rinorrea en un niño, pensar en patología ORL. Dolor tal cual en la articulación temporomandibular, pensar en patología bucodental. En la anamnesis, preguntar si ronca, si es muy inquieto, ver al niño en la consulta, si está cansado, si lo seguimos ya por enuresis, por déficit atencional, o dar una vuelta y pensar que puede haber un SAOS de base, que muchas veces dan cefalea matutina y es una cosa en la que no pensamos siempre. Que tenemos más síntomas, malestar general, pérdida de peso, anorexia, pensar si hay una enfermedad sistémica. Que tenemos síntomas vegetativos acompañantes que nos cuentan, que vemos que el niño, a la vez que la cefalea, tiene náuseas, vómitos, que le molesta la luz, los sonidos, que se tiene que recluir, pues pensaremos en una migraña. Que es una cefalea matutina, pues siempre se nos enciende la alarma de si puede ser una hipertensión endocranial, pero también hemos dicho que los SAOS, por ejemplo, suelen dar cefalea matutina. Y bueno, hablaremos de eso, del tema de lo de las cefaleas que despierta al despertar, porque eso es curioso. Entonces, ¿qué pasaba con Celia, Cristina? Pues Celia, los padres nos comentaban que tenía voz adenoidea y mucosidad nasal, no asociaba ni foto ni sonofobia, y que sí que un día se levantó con cefalea, pero que se había acostado con ella. Entonces, y eso era lo que nos contaban de la historia. Gemma, ¿algo que decir sobre este? Sí, que esto siempre hay que preguntarlo, o sea, siempre que los niños digan que el dolor de cabeza, sobre todo al despertar, hay que preguntarles si se habían acostado normales el día anterior y se despiertan con el dolor o si ya venían arrastrando el dolor de todo el día anterior, ¿vale? Que cambia un poco la historia. Siguiendo en la anamnesis de una cefalea, pues tener claro que la edad es un factor ahí de riesgo. Si tenemos un niño menor de 5 años, siempre tenemos que estar más alerta de que haya una patología estructural de base y que nos encontremos en el grupo de las cefaleas secundarias neurológicas, ¿vale? Entonces, un poco más de atención. El tema de la frecuencia y la periodicidad, pues bueno, evidentemente si nos viene un niño que dice que lleva con cefalea 3 días solamente, pues pensaremos más en que pueda ser un proceso viral y pensaremos en una infección de vías respiratorias superiores, por ejemplo. Si nos encontramos una cefalea al preguntar que nos viene con aguda, pero nos cuenta que ha tenido más episodios, pues a lo mejor tenemos que orientar más la anamnesis a una cefalea aguda recurrente tipo migraña. Y luego después el que sean cefaleas crónicas que son todos los días, pero que sea una crónica progresiva o no progresiva. Hay niños que te cuentan que están todos los días con dolor de cabeza, pero no están peor en los últimos días, que muchas veces nos orientan a cefaleas tensionales o de origen psicológico, y muchas veces lo que tenemos que rascar es en la historia psicosocial del niño.
o a lo mejor nos cuentan una cefalea crónica que se ha intensificado y que ha cambiado de patrón en los últimos días, que nos van a orientar y nos tenemos que poner alertas hacia un proceso expansivo hacia hipertensión endocraneal. Una presentación muy abrupta, que nos vengan a la consulta con un dolor de cabeza horroroso, afectación del estado general, pues pensaremos más en que sea una hemorragia subaracnoidea, que es raro, pero podemos encontrárnosla. El horario, pues si es por la mañana, lo que hemos hablado de la hipertensión endocraneal y los SAOS, y los vespertinos suelen ser más en cefaleas tensionales. La duración del episodio también hay que recogerla siempre bien. A veces te cuentan punzadas y te hablan con cefalea y han estado 3 segundos. Otras veces nos cuentan episodios de dolor de 1 a 3 horas. Pues puede ser un equivalente migrañoso en un niño pequeño, que no vamos a encontrarnos. Las migrañas de los niños no van a estar 2 o 3 días con dolor de cabeza. Van a tener sus síntomas vagales asociados, pero van a durar a lo mejor 1 o 3 horas y es una migraña. Entonces, catalogar y definir bien en esa historia cuánto dura la cefalea. Y luego la intensidad, mediante escalas del dolor, con escalas numéricas, lo hemos añadido en el calendario de cefalea, ¿vale? ¿Qué pasaba con Celia? Y Celia, bueno, recordamos que tenía 7 años, entonces la sacamos un poquito de ese grupo de menor de 5 años, que aumentaba el riesgo de patología estructural. Nos cuenta que tiene como 7 episodios al mes aproximadamente y que cuando aparece la cefalea es invalidante sin analgesia. Entonces, cuando está en el cole, los profes le llaman a los papás, dan la analgesia y a los 15 minutos el dolor ha cedido. Y en cuanto a si despertaba o no, como ya decíamos, no despierta por la noche, pero recalcar que, un día se despertó, pero que se había acostado con la cefalea. Siguiendo con la anamnesis, que hemos dicho que son 29 minutos de anamnesis, o sea que hay que pararse y estar un buen rato, las características del dolor. Si nos encontramos un dolor muy localizado en un sitio, pues a veces tenemos que pensar, por ejemplo, un dolor de cabeza en la sien o en un seno maxilar, pues pensar que puede ser una patología extraneurológica. Una cefalea bilateral, pues es más típico de las tensionales. Hemicraneales, cefaleas que solamente tengamos hemicraneales, pues las migrañas de los mayores. En los pequeños las migrañas duran poco y muchas veces son holocraneales, pero en un niño mayor sí nos puede dar información. La cualidad de esa cefalea, ¿cómo es? Siempre preguntar, ¿le duele en casco? ¿Es un dolor de tipo opresivo, que eso es más típico de las tensionales, o es un dolor pulsátil, que es más típico de las migrañas? Los factores desencadenantes, fundamental. Ahí la labor del pediatra de primaria, muchas veces conocemos a la familia, sabemos cómo resuelven los conflictos en la consulta, si tiran de videojuegos, si descansan, tenemos recogido cómo es la patología, o sea, cómo duermen esos niños, pues indagar por ahí, porque muchas veces va a haber un factor desencadenante en el dolor de cabeza, ¿vale? O ver cómo es la dinámica familiar, si pensamos que puede haber algo de estrés, si le atribuye algún alimento, si hay algún fármaco que toma ese niño que toma metilfenidato y resulta que puede estar relacionado con ello, si sabemos que duermen poco. Maniobras que puedan aumentar el dolor de cabeza, es interesante recogerlo, si aumenta cuando defecan, cuando tosen, porque eso nos puede orientar hacia hipertensión endocraneal o también hacia malformaciones tipo Arnold-Chiari, que nos podemos encontrar también en nuestra consulta y pueden debutar con una cefalea de estas características que aumentan con el Valsalva, ¿no? Factores atenuantes, pues preguntar qué pasa, cómo se resuelve esa cefalea, si con analgesia se quita, si no se quita, y si tú te pones a oscuras, en silencio y duermes un poquito, mejoran, que eso está típico de las migrañas, o si por el contrario siguen con dolor de cabeza, o si mejoran en vacaciones, que eso es muy típico de las cefaleas tensionales y también de las migrañas muchas veces, pero orientan a que no sea una patología orgánica. Pues en Celia nos describían un dolor holocraneal, opresivo en casco y como factores así decía que ocurría en el colegio, pero también durante los fines de semana. Es decir, que Celia tenía dolor siempre, no solamente cuando iba al cole. Y luego los antecedentes. Esto tenemos mucho ganado en atención primaria, recoger si sabemos que tienen enfermedades sistémicas, si es un diabético, si es un celíaco, si ha habido alguna transición de la alimentación. O sea, preguntar o ver en nuestro visor cómo es la curva ponderal, si hemos tenido una bajada de rendimiento escolar o han cambiado las notas, que eso nos puede orientar hacia una organizadidad y a veces hay tumores cerebrales que debutan así. Cómo es la personalidad de ese niño, si es muy perfeccionista, si ha habido cambios en la familia los últimos días, si ha habido una separación de los padres, si acabamos de empezar el colegio, que nos están viniendo varios con cefaleas ahora mismo este mes. Si hemos hecho cambios bruscos de peso o estamos un poco vigoréxicos y podemos relacionarlo con cambios en la alimentación y por eso tener cefalea, o le han comprado un teléfono nuevo y estamos acostándonos viendo en YouTube.
o hacer ejercicio en exceso, que también puede ser causa de cefalea, ingesta de fármacos y traumatismos previos, por eso descartar las hemorragias subaracnoideas, si ha habido un traumatismo en las 2 o 3 semanas previas, pensar en ello, ¿vale? Y luego recoger bien los antecedentes familiares, porque sabéis que hay una base familiar en las cefaleas primarias de ese segundo brazo, muchas veces pues, nos vamos a encontrar familias migrañosas, incluso también recoger si ha habido alguna malformación vascular, alguna rotura de un aneurisma, pues eso nos puede dar información y nos puede hacer cambiar un poco nuestro manejo de la consulta de la cefalea. Vale, pues de Celia nos decía que era una niña feliz, que no tenía problemas. Lo único que la habían valorado en otorrino por hipertrofia adenoideas, pero no tenía criterios de cirugía y además asociada a rinitis estacional y dermatitis atópica. Como antecedentes familiares, madre con migraña vertebrovascular y ambos padres eran polínicos y asmáticos. Y nada más así que resaltar. Entonces, hemos dedicado 29 minutos, que es casi lo que hemos tardado en contar esto, a la anamnesis y ahora vamos a dedicarle un minuto, en realidad se tarda un poco más, en hacer la exploración. Lo de 29 es exagerar, pero para que veáis que la anamnesis es importante. Exploración física de una cefalea, en primaria y en todos lados. ¿Qué hacemos? Pues valorar el estado general y el nivel de conciencia. Imaginaos que nos viene con bajo nivel de conciencia, pues será un criterio de urgencia, ¿vale? Toma de constantes, temperatura, frecuencia cardíaca y tensión arterial. Fundamental porque tenemos que descartar hipertensión arterial como causa de cefalea. Una auscultación, palpación de senos paranasales, cabeza y cuello, que a veces nos vamos a encontrar una contractura y encima nos van a decir que es un niño súper exigente y nos va a encajar con otro tipo de cefalea que podamos meter en uno de los brazos. Otoscopia, exploración de la boca para ver si hay flemones odontógenos, mandíbula, que no haya bruxismo, que no haya limitación de la apertura de la articulación temporomandibular. Piel, vamos a buscar estigmas neurocutáneos que nos puedan sugerir que haya una enfermedad neurocutánea de base, que a lo mejor resulta que tenemos un glioma de fosa posterior, es un niño que estamos siguiendo por manchas y resulta que nos viene por cefalea, pues hay que darle una vueltecita más, y si ya tiene macrocefalia, pues ver, porque son nuestros niños, los conocemos. Buscar, por supuesto, si tienen petequias o palidez en el caso de que tengan fiebre, para pensar si es un origen infeccioso de la cefalea. De ojos, pues valorar la agudeza visual, si podemos una campimetría por confrontación, pues mejor. Esto yo sé que estamos limitados en la consulta de primaria, pero bueno, con cierta formación estas cosas se hacen rápido. Y el fondo de ojo, que sí que es algo que con entrenamiento es fácil diferenciar, y ahora os va a hablar Cristina de ello, y sí que es una cosa que deberemos hacer en primaria también. Cuando nos encontramos una exploración neurológica, que la vamos a hacer completa en la consulta de primaria alterada, pensar si tenemos un niño que ha tenido antes cefaleas previas, si la exploración es reversible. Entonces, algunas veces dicen, no, ya le ha pasado más veces, uy, este siempre pierde, siempre ve borroso. Pues entonces, si es una cosa que no se mantiene en el tiempo, nos va a orientar también en la exploración y no va a ser un déficit de los de mandar rápido a urgencias. Y luego otra cosa que es buena valorar es el estadio puberal o alteraciones en el crecimiento, porque nos pueden orientar a defectos de la línea media o defectos que no tengamos diagnosticados, ¿vale? Nos hemos saltado esto. Bueno, aquí tenemos la exploración física, el fondo de ojo. En la primera imagen sería un fondo de ojo normal, en la que se vería la fobia bien definida, con los márgenes del disco bien definidos y los vasos rojos que salen todos, no están cortados ni... Y luego en la segunda tenemos un edema grave del disco, en el que se observa como una pequeña elevación en forma de cúpula de la cabeza del nervio, y sí que está un poquito más rojo no se ve tan bien en los bordes del disco, y los vasos están más oscurecidos si comparamos unos con otros. Los vasos se ven bien, se ven rojos, y en el otro están mucho más adelgazados, se ven menos tenues, se ven más tenues. Tras esta exploración física que os he hablado, pues vamos a poder catalogar un poquito, vamos a poder clasificar si este niño está en un brazo u otro del algoritmo. Si tenemos una exploración física general normal y además una exploración neurológica normal o anormal, pero transitoriamente, porque luego lo hemos explorado 2 o 3 horas más tarde y está estupendo, pues tendremos que pensar que puede ser una cefalea de esas primarias, tipo una cefalea tensional o una migraña.
Si tenemos una exploración de otorrino alterada, pues lo orientamos por ahí. Oftalmológica alterada, lo orientamos por ahí. Son cefaleas no neurológicas de las que se espera que las manejemos desde primaria. Y en caso de que nos encontremos hipertensión arterial, un fondo de ojo alterado, como hemos hablado, o una exploración neurológica anormal de forma permanente, o por lo menos no transitoria en unas horas, pensaremos que puede ser una cefalea secundaria y orientaremos qué vamos a hacer después. En general, las cefaleas secundarias neurológicas, las peligrosas, asocian más síntomas o signos a la exploración que una cefalea solo. Es muy raro que nos vayamos a encontrar una cefalea como síntoma aislado de un tumor. Normalmente nos vamos a encontrar una exploración neurológica alterada o algo más, para que lo tengamos en cuenta, que a veces hacemos alarma cuando es raro que con una exploración neurológica normal tengamos un tumor en fosa posterior, por ejemplo. Bueno, pues finalmente Celia, le hacemos la exploración física y vemos que tiene un triángulo, cuando vemos el triángulo de evaluación pediátrica está estable, una tensión normal. Sí que al hablarnos le notamos esa voz gangosa que nos comentaban los papás, y el otorrino tiene leve hipertrofia amigdalar, sin hiperemia ni exudado, la otoscopia es normal, y al palparle los senos sí que refiere dolor a la palpación en los senos maxilares. Los signos meningios eran negativos y el fondo de ojo normal. Entonces pensamos, con ese dolor a la palpación en senos maxilares, la evolución de la cefalea, pensamos una cefalea aguda secundaria a una sinusitis maxilar aguda. A Celia no se le hizo una imagen de prueba, pero bueno, una prueba de imagen, pero como podéis ver se vería así en un TAC. Y entonces, ¿qué hicimos con Celia? Le pautamos amoxicilina 80 kilodía 48 horas y la reevaluamos. Vamos, le dijimos a las 48 horas que volviese y se vio que no mejoraba. Entonces se pautó amoxicilina clavulánico durante 15 días con una resolución completa y no ha vuelto a quejarse de dolor de cabeza de momento. Y este es el algoritmo de la parte de las cefaleas no neurológicas, es el mismo algoritmo de antes, pero solamente centrado en la parte no neurológicas.